Romanos 1, en el versículo 16. Y lo leo. La palabra de Dios dice así, Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Romanos. Nadie sabe cómo llegó el Evangelio a Roma. Nadie sabe. Algunos dicen que Pablo cuando empieza a escribir ya habían cristianos en Roma. Nadie sabe cómo llegó. Hay especulaciones cómo puede haber llegado a Roma. Y ahora Pablo le está escribiendo una carta, posiblemente Pablo ya haya conocido a su hermano, y los visitó y le dice que ya le ha predicado el Evangelio. Si ustedes leen más antes, Pablo le dice que como deseaba él ir a verlos, a los romanos, a los cristianos, a la iglesia que estaba en Roma, para poder, ¿qué cosa? Predicarle el Evangelio, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y esto podría ser, si lo pensamos, podría ser un poco extraño porque, bueno, yo ya conozco el Evangelio, ¿por qué nuevamente Pablo va a predicarles, como podríamos decir, de nuevo el Evangelio? Y es porque el fundamento de la fe, del cristianismo verdadero, de la religión cristiana verdadera, es el Evangelio. Si no tenemos una base, depende de nuestra base, si no tenemos una base sólida, todo lo que construyamos arriba se puede derrumbar. La base es lo más importante que tenemos que tener. Y hoy en día hay iglesias, cristianos y en general, en donde podrían conocer partes del Evangelio, pero que donde no se conoce realmente el Evangelio y donde no se predica bien el Evangelio. Yo creo que la gran crisis hoy en día, el día de hoy, es la crisis, primeramente, la que ya dije, la de no escudriñar las Escrituras, y a causa de eso no saber cuál es el mensaje, cuál es el Evangelio, qué estamos enseñando, qué es lo que yo creo. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Y por qué Pablo no se avergonzaba de predicarles nuevamente el Evangelio? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo, bueno, nací en la, como se dice, en la cuna del Evangelio. Yo, gracias a Dios, Dios me hizo nacer con una familia cristiana. Viví en la iglesia. Y claro, cuando uno va creciendo, Dios me enseñó muchas cosas. Bueno, sigo aprendiendo, cada uno sigue aprendiendo. Pero me ha enseñado muchas cosas al transcurrir de mis días. Y, por ejemplo, uno vive en la iglesia. Por ejemplo, es que es muy distinta la experiencia del que nace en la iglesia como el que no nace en la iglesia. Son distintas las experiencias, totalmente distintas. Y, por ejemplo, mi experiencia de vida en la iglesia, posiblemente no conocí nada del mundo, entre comillas, pero aún así, a pesar que a lo mejor iba a la iglesia, que cantaba, que posiblemente conocía el Evangelio, aún así no había algo en mí certero. Yo hoy puedo decir que desde que conocí el Evangelio en las Escrituras, puedo decir que desde ese momento Dios ha hecho un cambio progresivo.
Ha hecho un cambio progresivo en mi vida, en lo que es respecto a Dios, en lo que es respecto a Cristo, en lo que es respecto al mensaje del Evangelio. He podido tomar el mayor peso, el Evangelio. Y lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué yo enfatizo tanto en esto? Por lo que dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Si yo no tengo un concepto verdadero de lo que es el Evangelio, no voy a tener un concepto, o posiblemente no voy a ser salvo. El verdadero Evangelio hace una transformación genuina en el hombre y lo cambia para salvación. Y dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. O sea, no es solamente al judío, sino es hacia todo el mundo. No es solamente hacia nosotros, sino también hacia los que no lo conocen. A todo aquel que cree en este Evangelio. Voy a ir un poco más rápido porque igual... Y aquí podemos preguntarnos una simple pregunta. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y bueno, nos vamos podríamos irnos, ¿qué significa el Evangelio? En literal. Y la palabra Evangelio, creo que todos lo conocen, significa buenas nuevas o gratas noticias. Son noticias buenas. ¿Pero por qué son noticias buenas? ¿Noticias buenas de qué? ¿Cuáles son estas buenas noticias? Y si hay buenas noticias, tienen que haber malas noticias. ¿Y cuál es la mala noticia entonces? Entonces, para comprender primeramente lo que es el Evangelio, y que el Evangelio nos encante, primero tenemos que comprender lo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Hay que preguntarnos, si no nos preguntamos no podemos llegar a una conclusión. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué piensan ustedes que es el pecado? Para que no sea tan unilateral. Tenemos el pecado en persona. ¿Qué es el pecado? Seba. Creo que el pecado es lo que la carne anhela. ¿Ya? Seba. Ya, desobedecer los mandamientos. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Mandamientos de quién? Hay un Dios, ¿cierto? Todo el que desagrada a Dios. Hay un versículo bíblico que dice que la transgresión de la ley es pecado. Pero eso va con el respecto a la ley, está todo ligado con respecto a la ley. Dios es un Dios justo, ¿cierto? Y Dios estableció leyes. ¿Por qué? Porque es su carácter. Dios nos muestra su carácter a través de la ley. Sin embargo, ¿quién puede cumplir la ley? Bueno, entre el hombre, ¿quién puede cumplir la ley? Nadie, estamos pecados. Y dice la Biblia que desde que Adán pecó, nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Doctrina conocida como el pecado original. Que desde el nacimiento somos pecadores. ¿Por qué? Porque eso ya viene insertado en nosotros. Y ahora todos nosotros desde nuestro nacimiento hasta hoy hemos cometido miles a lo mejor de pecados. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Cuáles ahora son las consecuencias del pecado? Que el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Muerto. La paga del pecado es muerto. ¿Contra quién, cuando pecamos, contra quién estamos pecando? Contra Dios. O sea, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, la Biblia nos dice que nos constituimos enemigos de Dios. Que a lo mejor dice, no soy enemigo de Dios. Pero cuando tú pecas,
te constituyes enemigo de Dios. Y asimismo, Dios se constituye enemigo de ti. Y ese pecado Dios lo aborrece. Por lo tanto, también Dios, de alguna manera estoy explicando un carácter de Dios solamente, que Dios tiene, es algo entero, no es solamente uno. Estoy explicando un carácter de Dios, de alguna manera Dios aborrece también al pecador, en ese sentido. Sin embargo, por lo tanto, todos nosotros somos culpables. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Nuestra mente, nuestro corazón lo ofende constantemente. ¿Qué es lo que necesita ahora el hombre? Una salvación, un salvador. ¿Por qué? Porque el hombre no puede hacer la ley de Dios. No puede acercarse por sus propios méritos para poder decir, no, yo soy salvo, cumplí toda la ley. Por mi obra voy a ser salvo. Imposible. No se puede hacer. Somos pecadores de tal manera que cada instante pecamos. Esa es la gravedad del pecado. Y para poder hacer más grave aún, el Evangelio también muestra lo que es la gravedad del pecado. ¿Por qué? Para llevar a una persona, a la persona de Cristo. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué Él, siendo Dios, se encarnó en esta humanidad? ¿Para qué lo hizo? Bien, para morir por el pecado. Para satisfacer, dice la Biblia, para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. Ahora el Evangelio dice que todo aquel que en Él cree no es condenado. Y esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que en Cristo nosotros podemos alcanzar salvación. Es por eso que Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuándo podremos nosotros decir, ¿cuándo creímos? Bueno, esto tiene que ser simple. Por eso Pablo a lo mejor predicaba el Evangelio una y otra vez, a lo mejor a los mismos. Aquí dice en el 15 que quería ir a anunciar el Evangelio. Y a lo mejor los romanos no se sabe si lo conocían o no, pero si eran cristianos porque a lo mejor conocían el Evangelio, pero él quería nuevamente predicarlo. Y dice que no se avergüenza a lo mejor de repetir nuevamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Esto es tan importante, porque si no comprendemos que Cristo fue mi sustituto, que Cristo satisfazó toda la ira de Dios en Él, por mi causa, por mi pecado, y si yo creo y me arrepiento genuinamente de mis pecados, entonces ese Evangelio será de poder para mi vida, de transformación para salvación. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está enseñando este versículo? Está enseñando que un hombre se hace justo por la fe. Aquí mismo, Romanos 5:1, lo pueden leer. Cómo el hombre se justifica. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es el Evangelio. El Evangelio, bueno, es mucho más. Podría hablar yo mucho más, porque son muchas aristas de lo que constituyen. Pero en estos dos versículos nos hablan del poder del Evangelio, que es para salvación, aquel que pone su fe en él. Y aquí se revela, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿En quién?
en Cristo muriendo en la cruz por el pecador. La justicia, ahí está. Y dice que esta justicia, que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. Por la fe y para fe. ¿Para qué? Para que el hombre sea justificado por la fe y así viva. Mas el justo por la fe vivirá. Yo no puedo justificarme a través de mis méritos, a través de mis obras. ¿Cuál podría ser? No sé, a lo mejor, porque a lo mejor hago más obras que a lo mejor mi hermano aquí, o oro más que mi hermano, o ayuno más que alguien, o trato de esforzarme y consagrarme más que alguien, voy a ser justificado. No. Todas esas obras, aunque son buenas y posiblemente agradables, aún así no me salvan. No me llevan al cielo. Porque solo el sacrificio de Cristo es capaz de cumplir la sentencia que era para mí. Porque yo era un pecador. Y soy un pecador. Y sin Cristo no tendría justificación, no tendría santificación y no podría hacer nada. ¿Por qué? Porque no solamente murió, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y este Cristo vive para abogar por los que creen en Él. Él está como abogado. Ahora nosotros, cada vez que caemos y pecamos, podemos ir a este Evangelio y arrepentirnos genuinamente de nuestro pecado y poner nuestra confianza en este Cristo crucificado que hoy vive y nos justifica. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Espero, mis hermanos, que podamos cada día entender esto. Entender que sin Cristo, sin su cruz, sin mi arrepentimiento hacia el pecado, no puedo ser salvo. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días. A cada instante. Porque siempre estamos pecando delante de Dios.